Cool FM presenta The Quarantine Club. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi, acompañándolos hoy miércoles de True Crime. También aquí conmigo mi co-host Cedric Miró. Cedric, ¿estás listo para hablar del primer caso de True Crime canadiense? ¿Qué tal, Mónica? Sí, aquí estamos listos y la verdad es que el caso que hemos elegido para hoy, bueno, tú me comentaste sobre este caso, yo no tenía ni la menor idea y me parece, o sea, honestamente, en lo que leí me ha parecido uno de los más interesantes de todo lo que hemos hablado en The Quarantine Club. En verdad, hay muchos detalles muy locos de este caso y ya quiero que todo el mundo lo escuche, la verdad. Está muy loco. Sí, bueno, yo nunca lo había escuchado tampoco hasta que me puse a hacer research así para escoger pues todos los casos de este mes y me pareció, o sea, solo con el nombre fue como que el nombre que se le da a este caso es The Pig Farm Killer o el caso de Robert Pickton. Entonces ya de ahí yo como que Pig Farm Killer. Vi que en español le ponen en varios artículos el granjero asesino. El granjero asesino. Sí, también le dicen The Butcher por ahí. Pero bueno, ¿por qué no empezamos a hablar de esto? La verdad es que este caso está muy interesante, hay bastantes detalles y bueno, arranquemos nada más con el overview y un poquito del background de esta persona. Y wow, bueno, vamos Cedric, que esto está un poco intenso. Sí. Esto no es PG-13, esto es como que rated R porque está como gruesome. Parece como una película de terror. Totalmente. Específicamente Texas Chainsaw. Ok, vamos con The Pig Farm Killer o Robert Pickton. Robert William Willie Pickton, nos podemos referir a él como Willie porque ese era su apodo, es su apodo. Es un asesino en serie canadiense que, spoiler alert, fue condenado en el 2007 por los asesinatos en segundo grado de 6 mujeres. Pero en verdad él fue detenido en el 2002 y fue objeto de una larga investigación que arrojó pruebas de numerosos asesinatos más. Fue también acusado de el asesinato de 20 mujeres adicionales, todas en el área, la mayoría en el área de Vancouver, Downton Eastside. Y bueno, nada más quiero decir que se le atribuyen un total de 49 asesinatos. Fue condenado por 6, se le acusó de 20 adicionales, pero en total se cree que mató a 49 y más adelante vamos a estar hablando de esto. Mira, toda la investigación, Cedric, el caso es muy interesante, la investigación es interesante y hasta su juicio es muy interesante porque sabemos que Canadá, la jefa de estado de Canadá en verdad es la reina, entonces ellos usan este término de la corona cuando están hablando del juicio, si te diste cuenta. Sí. Como que The Crown. Es como si fuera, dije, The Crown versus Robert Pickton, which is so interesting. Qué interesante. Exactamente, pero bueno, para mí es comparable, no quiero ni siquiera compararlo con Ted Bundy, porque Ted Bundy teníamos, tú sabes, Ted Bundy era disque súper inteligente, attractive. Era estudiado. Atractivo, también mató una cantidad de mujeres impresionantemente. O sea, este hombre, por ejemplo, Robert Pickton, mató entre 1983 y 2002. O sea, tuvo que casi 20 años matando a gente y no fue agarrado hasta el 2002. Así que para mí fue un gran comparison con Ted Bundy. Y nada más quiero compartirte algo, Cedric, que estaba viendo un especial de comedia. Y se me olvidó el comediante que era, se los debo, audiencia, pero estaba haciendo un chiste sobre Ted Bundy que dice que a él le molesta que casi siempre que la gente habla de Ted Bundy dice que era un hombre tan inteligente y tan atractivo y tan no sé qué, y él dije, ok, gente, cálmense, tampoco era un super papi, o sea, él era atractivo in that pool of people
that are serial killers. Entonces, yo escuché ese chiste y tampoco me acuerdo de quién era. No recuerdo quién fue el que dijo eso. Ajá, entonces por eso me risa aquí. Es que bueno, no quiero comparar a este man con Ted Bundy porque este man era bien feo, pero al final él tiene mucha razón. De que among that pool of people, he was attractive. Y es totalmente cierto, wow. Pero bueno, vamos un poquito con el background. Entonces, Robert William Picton nació en Port Coquitlam, Columbia Británica, a 27 kilómetros al este de Vancouver. Sus padres eran Leonard y Louise Picton. Antes de que él naciera, él tenía una hermana mayor que se llamaba Linda, que fue enviada a vivir con parientes en Vancouver, ya que sus padres pensaban que el trabajo de granja de cerdos sería un lugar inadecuado para criar a una dama. Entonces ya podemos decir que el negocio familiar era una granja de cerdos para criar, matar y vender cerdos, carne, y también tengo entendido que tenían otros animales tipo vacas y eso para venderle las leches a los vecinos y cosas así. O sea, era una granja bien grande. Entonces Robert y su hermano menor David comenzaron a trabajar en la granja desde que estaban súper chiquitos. La mamá de ellos era súper exigente y la man, como lo que dicen en inglés, de que she ran a tight ship, como que todo era... Ella era súper organizada, súper exigente y no le importaba pues que sus hijos fueran niños. Y dice que la man casi siempre prioritized a los cerdos sobre a los niños. O sea, que a ella no le importaba la higiene de ellos, que hasta los mandaba a la escuela sucios, que olían a estiércol. Y bueno, los compañeros de clase los bulleaban por esto y bueno. El punto es que aún así, Willie era apegado a su madre y él tenía poca interacción con su padre, que aparentemente era abusivo. Que esto casi siempre es como un common pattern en la vida de los serial killers. Y bueno, él no le iba muy bien en la escuela, reprobó varios grados, fue hasta colocado en Special Ed. Y dice que Robert es Willie, by the way. Robert y David se escapaban de la escuela bastante porque eran bulleados, no les iba bien, y se quedaban en la granja, en el terreno de la granja. O sea, no eran disque A students. Tengo entendido que se escondían de los papás, ¿no? Por ahí por la granja, pasaban la hora de la escuela. Sí, para no ir a la escuela. Entonces también hay un hecho de su infancia que es como para mí, dije, oh my god, what a trigger. Que es cuando, bueno, en verdad adolescencia, cuando Robert/Willie estaba en su adolescencia, él utilizó sus ahorros para comprar un ternero que se convirtió en su mascota, era como su amada mascota. Y entonces después un día que él volvió de la escuela, estaba buscando a su ternero y le pregunta a su mamá que dónde estaba. Y la mamá le dice, ve a revisar el granero. Y cuando el man va a ver el granero, habían matado a su ternero. Puedes creerlo, habían... Qué triste. Sacrificado. Entonces para mí eso es como que what a trigger. Claro, por supuesto. Bueno, él terminó abandonando la escuela en 1963 cuando tenía 14 años. Y entonces aquí es cuando adquiere un puesto como aprendiz de carnicero para ser un butcher, lo que es normal si él estaba en este trade y su familia tenía pues una granja. Entonces en 1970 él como que ya dejó de ese aprendizaje y empezó a trabajar tiempo completo en la granja familiar. 8 años después de esto, sus padres murieron, ambos padres murieron y le dejaron la granja a Picton y a sus 2 hermanos. Yo quiero decir que esta granja era súper grande, si no me equivoco eran como 14 o 15 acres. Hay que buscar eso en hectáreas, Cedric. Y bueno, Linda y David honestamente no querían la granja, porque bueno, Linda nunca había vivido ahí, porque acuérdense que la habían mandado a Vancouver, dije, there's no place for a lady. Entonces David dijo, bueno, yo me voy a encargar de la casa, y Robert Willie, él dijo que él entonces iba a administrar la granja por su cuenta mientras vivía en la propiedad, pero en un remolque. Y esto es importante. Cedric. Creo que ahora viene una parte que es como que... ¿What? En la granja habían trabajadores que iban y venían, y había uno que es importante en esta historia que se llama Bill Hiscox. Él
se ha referido a la granja como un lugar de aspecto espeluznante y describió a Picton como un tipo bastante tranquilo, pero su comportamiento era extraño, ocasionalmente extraño, así es como lo describió. Y dice que consideraba que era aún más extraño, ya que Picton nunca sufrió de abuso de sustancias, ni de droga, ni de alcohol. O sea, era una persona que siempre estaba sober. Entonces hacía que su comportamiento extraño fuera aún más extraño porque no había como una excusa, pues. Sí. Pero bueno, entonces los hermanos Picton, David y Robert Willie, comenzaron a descuidar ya las operaciones agrícolas del sitio. O sea, ya no se estaban dedicando tanto al trabajo de la granja. Entonces deciden registrar una organización benéfica sin fines de lucro que se llamaba Piggy Palace Good Times Society. Esto lo registraron con el gobierno canadiense en 1996 y esto afirmaba organizar, coordinar, administrar y operar eventos especiales, funciones, bailes, espectáculos y exhibiciones en nombre de organizaciones de servicio, organizaciones deportivas y otros grupos dignos. O sea que en teoría era como que, bueno, ahora somos un sitio para hacer events, pues. Mónica, y me gustaría mencionar una parte del background de cómo llegaron a eso que me pareció muy interesante. Y es que, como tú bien dijiste, empezaron a descuidar la granja y sobre todo porque se empezaron a dar cuenta Willie y el hermano que ellos no estaban hechos para esto de ser granjeros, no les interesaba. Entonces en un momento decidieron que ellos no sabían qué hacer con todo este terreno si no lo iban a utilizar como granja. Entonces empezaron a vender parte del terreno porque este terreno era grandísimo y ellos ni siquiera sabían cuánto costaba aproximadamente el terreno. Así que ellos lo pensaron a vender a lo que le estaban ofreciendo, a lo que al final de la venta de la parte del terreno que vendieron, no lo vendieron todo, terminaron ganando $5 millones. Y esto en los 90. Estamos hablando, exactamente, estamos hablando de esos tiempos, o sea que 5 millones es mucho más plata en estos momentos, pero me interesa porque en uno de los documentales que estaba escuchando me pareció bien cool la perspectiva en que lo pusieron, porque dijeron después ellos de la noche a la mañana se convirtieron en 2 granjeros sin estudios millonarios. Exactamente. Entonces son 2 granjeros que tienen $5 millones y más interesante aún me pareció que dice que se quedaron casi un año sentados en el dinero sin saber qué hacer antes de hacer este charity, porque dice que básicamente, como te digo, no tenían estudios, no tenían nada y decía, ¿y ahora qué hacemos? Entonces simplemente se quedaron sentados en el dinero sin hacer mucho con él, despidieron a la mayoría de los empleados que tenían porque como vendieron casi la mayoría de los terrenos dijeron, bueno, ya no necesitamos a tanta gente, se quedaron entonces bien, como dijiste también con Bill, que se vuelve muy importante en la historia, y básicamente, bueno, ahora tienen 5 millones y ahí entonces es que decían, bueno, vamos a montar un charity para hacer eventos y usamos la plata para simplemente promoverlos y hacerlos más grandes. Exacto, o sea, eran como tú dijiste, overnight millionaires y era como que, bueno, ok, y esto es importante, el dinero es importante en esta historia. Claro. Entonces, bueno, ellos crearon este Piggy Palace Good Times Society y entonces los eventos que hacían ahí eran raves y fiestas salvajes, específicamente con trabajadoras sexuales de Vancouver, y hacían las reuniones como en un matadero reconvertido en la granja. O sea, agarraron uno de esos barns donde mataban a los puercos antes y lo convirtieron para que fuera una freaking discoteca. Y dice que estos eventos atrajeron hasta 2,000 personas. Así es, o sea, eran rave grandes, bien populares en Canadá. O sea, sí, era disque súper popular. Bueno, también lo que íbamos a decir, bueno, lo que mencionamos anteriormente, es importante recalcar que eran trabajadores sexuales de Vancouver Downtown Eastside, que lo escuché ser descrito como una parte súper pobre de Canadá, y escuché un podcast que lo compararon con Skid Row en Los Ángeles, o sea que, tú sabes, tenía como que esa fama. Sí. Nada más quiero decir que paralelamente a todo esto que estaba pasando con los hermanos, habían mujeres de este Downtown Eastside desapareciendo. O sea, había muchos casos de missing women. Pero ¿qué es lo que pasa con estos casos de missing women? La policía no les prestaba mucha atención
porque estas mujeres, o la mayoría, eran drogadictas, sufrían de alcoholism, no tenían las mejores vidas, entonces a veces ellos no sabían si la mujer se había muerto por ahí o si se había ido sin decirle a nadie, y hasta a veces tomaba bastante tiempo para las familias reportar que alguien estaba missing, entre comillas, porque las personas con este tipo de vida es un poco difícil keep track. Entonces la policía como que nunca le llamó pues tanto la atención. Pero hay un evento importante en toda esta historia y creo que aquí es donde todo se empieza como que a snowball, como se le dice, como que a agrandarse. Uh-huh. Y es que el 23 de marzo de 1997, Pickton fue acusado de intento de asesinato a la trabajadora sexual Wendy Lynn Eisteter, a quien había apuñalado varias veces durante un altercado en la granja. Entonces, yo voy a contar un poquito de esta historia. Eisteter era pues una prostituta que un día la pasó a recoger, o sea, un hombre en un red truck. Y el hombre le enseñó que él tenía pues bastante dinero y recordemos, ellos eran millonarios. Y a él no tomaba ni consumía drogas, pero él podía darle las plata a las trabajadoras sexuales para, pues obviamente por su cuerpo y para que siguieran consumiendo estas drogas y pues todo esto. Él como que comida. Ajá, he supported como que ese lifestyle. Sí. Entonces, Wendy, ella tuvo un encuentro con Pickton ya en la granja. Dice que después de este encuentro, ella lo sentía que estaba como que hovering detrás de ella, que estaba un poco extraño. Y hay un altercado en que él la agarra la mano y le pone una esposa, y aquí la mujer se asusta obviamente, y él entonces saca un cuchillo y como que ahí la empieza pues a apuñalar. Ella de alguna manera logra como que yo no sé si es que lo patea o qué es lo que hace, o le quita el arma y lo apuñala también, porque la conclusión de esta historia entre estas dos personas es que ella logra salir corriendo a la calle, ve un carro de dos señores que eran mayores, unos viejitos, paran y la llevan a un hospital cercano que se llama Hospital Eagle Ridge. Entonces ella entra a la sala de emergencias, ya la tienen que meter de una vez al OR porque la mujer había perdido, estaba viendo como 3 litros de sangre, era una locura, estaba súper, o sea, necesitaba atención inmediata. Y luego ella empieza a contar pues lo que le pasó y ellos sabían, y los doctores obviamente veían las esposas. A la misma vez, en el mismo hospital, entra Robert Pickton. Ahora, Robert Pickton estaba en este hospital el mismo día y él llega con heridas y dice, bueno, es que yo recogí a un hitchhiker y me apuñalaron y no sé qué. Y los del hospital dije, bueno, lo atienden y todo, pero tú sabes, yo no sé si la gente que ha visto Grey's Anatomy, los doctores también son inteligentes y pueden poner two and two together. Claro. Y la cosa es que ellos encuentran en él la llave para las handcuffs de Wendy. Así es. Entonces ahí es donde como que, ok, viene la policía y a él se llevan sus botas y su ropa como pruebas, ¿no? Entonces aquí ya podrías decir, bueno, ya hay como un caso contra él. Pero lastimosamente, esto no llegó a nada porque como Wendy era conocida por ser drogadicta, alcohólica y esta gente sufría de muchas alucinaciones y cosas, como que le dijeron que ella no iba a tener como no tenía un buen shot en acusarlo de nada o ganar nada, así que simplemente they dropped the charges. Sí, y el cuento de él también convenció a la policía cuando lo arrestan esa noche. Él al final le dijo a la policía que él llegó a su casa y la encontró a ella robando en su casa porque probablemente quería vender las cosas por droga. Entonces, obviamente era una historia bastante creíble cuando estás hablando de una drogadicta. Entonces él dijo que él simplemente fue a sacarla a la casa y ella entonces fue cuando lo apuñaló y se formó así la guerra y tal. Y la policía dijo, bueno, sí, hace sentido, y lo dejaron libre. Tú sabes que yo había leído que él le había dicho a la policía algo diferente. Dije que había recogido un hitchhiker.
Y que Qué lo había... loco. Ajá, digo, ya todos sabemos que él estaba mintiendo, obviamente. Sí. Pero bueno, esto no quedó en nada. Pero Wendy se convierte en una persona muy interesante porque creo que es la única que sobrevivió a Robert Pickton. Entonces, lo único que quiero decir antes de la pausa es que el gobierno de Port Coquitlam, que es donde estaba la granja, empezó a demandar a los Pickton porque ellos estaban violando la zonificación, porque ellos sabían que aquí habían raves, fiestas salvajes, que era como discoteca, y ellos decían, esta no es la zona para hacer esto. A los Pickton nunca le importó, es más, ignoraron todas estas cosas y aún así celebraban fiestas de Navidad, de Año Nuevo, o sea, no les importaba nada hasta que en 1998 les pusieron una orden judicial que prohibía todas las fiestas futuras, diciendo que cualquiera persona que estuviera ahí la podían arrestar y se los podían llevar sin ningún... O sea, como que sin excusa, se los podían llevar y punto. Sí. Entonces, al año siguiente de todo esto, ellos eliminaron la sociedad sin fines de lucro porque ya ellos no... O sea, no podían proveer estados financieros ni nada de estas cosas, así que... Sí. Cedric, ¿nos querías dar un datito? Sí, así es, porque hay algo que me pareció muy, muy interesante y es que, como hemos hablado en casos anteriores, hay criminales que no son estudiados, pero son muy inteligentes, tienen como que este street smart, ¿sabes? De criminalidad. Entonces, una parte que me pareció muy interesante de todo este cuento es que la discoteca que ellos tenían, que como le llamaban el Piggy Palace, como era ahí dentro de la granja y de, como tú comentaste, el slaughterhouse, ahí ellos lo tenían de una manera decorado, que habían dejado parte de lo que era, o sea, simplemente le montaron que sí esta tarima para poner bandas, que fueron de hecho muchas bandas reconocidas, tocaron ahí, pusieron entonces la tarima, pusieron las luces, el equipo de sonido, pero... Era un slaughterhouse. Era un slaughterhouse también, exactamente, y dejaron cadenas guindando desde el techo, también dejaban los cadenas guindando exactamente, como los, ¿cómo se dice eso en español? Se me fue completamente. Mira, es como los ganchos donde guindan a los puercos después que los matan. Eso mismo, exactamente, los ganchos esos con los que guindan los puercos, exactamente, pero también habían sangre por todo el piso, lo cual parecía, cuando entras a la discoteca, parecía como era parte de la decoración, que la sangre fake, pero era sangre real. Y entonces mucha gente decía entonces que esto era a propósito, porque él sabía que ahí nadie podía venir a acusarlo de nada. Pues dije, no, es que hay sangre. Y dije, no, pero sí, es que siempre ha habido That's our sangre aquí. theme. O sea, exactamente, esto es como el tema de la discoteca, es el Piggy's Palace, o sea, es exactamente temático. Entonces a unos investigadores decían que eso les pareció muy interesante, pues nunca supieron si lo hizo a propósito, sabiendo de antemano esto, o simplemente fue que después dijo, esto me conviene, así que lo dejamos así. Mira, qué asco. Primero, eso es lo que quiero decir. Fuerte. También importante es que los remaining workers o que conocían a los hermanos siempre fueron notando cosas. Y es que, por ejemplo, Bill Hiscock, quien dijo que este Robert Pickton parecía un hombre bastante tranquilo, pero que tenía un comportamiento bien extraño, él empezó a notar que las mujeres que visitaban la granja simplemente never left, o que simplemente desaparecían. Aquí me recuerda como una película de miedo. Hay otra persona, no tengo su apellido, pero era Scott algo, que era conocido de los hermanos Pickton. Y la policía, después de haber cerrado pues el Rave Piggy Palace, estaba interesada en Pickton. Pero, tú sabes, estar interesados en alguien no significa que tú puedes llegar y registrar o simplemente investigar a alguien. Ellos necesitaban algo concreto. Entonces esta persona, Scott, le dice a la policía, dije, bueno, ¿a ustedes qué les interesa? ¿A ustedes cuenta si ellos tienen armas? Porque ellos tienen bastantes armas de fuego y en Canadá esto es ilegal. Algunas armas son ilegales, sí, por lo que tengo entendido. Entonces la policía dice, ¿cómo no? Eso nos sirve perfectamente. Entonces ellos en el 2002, en febrero de 2002, llegan con una orden de registro por armas de fuego ilegales a la propiedad. Porque esta persona, Scott, había ido a las parties y decía, mira, ellos tienen las pistolas por ahí, no sé qué.
O sea, como que estaban pues que todo el mundo las podía ver. Entonces Robert y David, o sea, y su hermano, fueron arrestados y la policía, cuando entra a buscar las armas, es cuando todo se pone como que... ugh. Entran a buscar las armas y aunque tú estás haciendo una orden de registro por armas de fuego, o sea, tienes que buscar en lugares específicos. No es como que un full home search warrant. Pero los policías fueron un poco astutos y en cada lugar que entraban empezaron a encontrar documentos, licencias, pertenencias Carteras de mujeres, cartera, ropa. O sea, como que ahí ya empezaban a ver diferentes cosas. Obviamente, cuando encontraban IDs de mujeres que macheaban con missing persons, eso ya era un red flag. Entonces, obviamente ellos cuando empezaron a registrar todas estas cosas, entraron al slaughterhouse, vieron la sangre, pero como dijo Cedric, dije, esto es de verdad o no es de verdad. Entonces entran a era como si fuera un trailer que tenían ahí. Y el trailer estaba lleno de sangre. Y los policías dije, ok, aquí no murió un cuerpo, no hay prueba, no hay un body, pero aquí definitivamente se murieron personas, porque esto es demasiada sangre. Entonces, a ellos dos los agarraron presos, pero como estaban acusados de delitos relacionados con armas, ellos podían pagar una fianza e irse. Entonces ellos lo hicieron y la policía simplemente lo mantuvo bajo vigilancia policial, pero obviamente durante este search se empezaron a llevar todas estas cosas porque ellos ya sabían que este hombre tenía que estar involucrado con las desapariciones de estas mujeres. Entonces, solo unos cuantos días después, el 22 de febrero, lo arrestan y lo acusan de 2 cargos de asesinato de primer grado por las muertes de Serena Abotsway y Mona Wilson. ¿Por qué de estas personas? Porque habían logrado identificar el ADN de ellas en estos lugares. Luego más tarde se les siguen agregando otros asesinatos. También que es importante, recuerda Cedric que dije que en el 97 cuando él atacó a Wendy, en el hospital la policía se quedó con sus botas y con su ropa para poder hacer DNA comparisons. Entonces, lo que quiero decir y para ir overall, porque ya dijimos que mató a 49 personas, es que cuando ellos empiezan a hacer más research extensivo en la granja, bueno, esto es considerado en todo Canadá la escena de crimen más grande que ha existido ever, porque toda la granja, todas las 12, 15 hectáreas eran consideradas una escena de crimen. Empezaron a hacer excavaciones, o sea, esta investigación le costó $70 millones canadienses al gobierno. Empezaron a hacer excavaciones, buscaron gente, encontraron en unas neveras, en unos freezers, cabezas wow. de humanos partidas en la mitad, pero verticalmente. Habían pies y manos adentro. O sea, encontraron tanta evidencia que era como que, o sea, este tipo no lo salva a nadie. Y también empezaron a encontrar distintos human remains alrededor de la granja, ¿no? Y algo que voy a mencionar que me pareció demasiado asqueroso y sorry, hay que mencionarlo porque es uno de los datos como más gruesome de este caso, Cedric. Es que cuando empiezan a analizar carne de puerco que estaba en las neveras y todo esto, encuentran human remains con la carne de cerdo. Recordemos que él era un pig farmer y ellos vendían carne de cerdo. Entonces se cree que Picton pudo haber vendido carne de cerdo que estaba mezclada con carne humana y eso se le vendió al público. Así que la autoridad sanitaria de la provincia tuvo que emitir una advertencia, pero digo, ya habían pasado un montón de tiempo. Sí, qué asco. Y también se creía que él le daba los cuerpos a los cerdos. También hay una persona, una mujer que era también trabajadora sexual que vivió con Picton, pero nunca fue atacada por él, que dijo que una vez, o sea, que ella sabía que él era medio raro, pero que simplemente
ella ayudaba con la granja y él la dejaba quedarse ahí for free, le daba dinero para sus drogas y todo eso, pero dice que un día ella entró al slaughterhouse y ¿se acuerdan estos ganchos, estas cadenas que mencionó Cedric? Una vez había una mujer guindada de una de esas y esta mujer lo vio y como que se quedó frozen y dice que el tipo la amenazó y todo, pero no sé cómo ella logró escapar de ahí. La cosa es que Pig Farm Killer literal mató a estas mujeres, se las daba a los puercos, lo vendía al público. O sea, Cedric, yo cuando leí lo de la carne, o sea, casi me da algo. Recuerden que dijimos que esto no era PG-13 y hasta yo estoy cringing en este momento. Esta historia es demasiado fuerte. Sí, y la verdad es que todas las pruebas forenses, o sea, había demasiada evidencia. Pero antes de hacer la pausa, quiero decir que bueno, a él ya le habían encontrado como que, ok, estos 6 cargos y hay 20 más. Recordemos que dijimos que el total fue 49. Sí, pero exactamente, nada más tenían 26, ¿cierto? Pero decidieron juzgarlo por 6 porque eran los que tenían como evidencia más fuerte. Cedric, ¿quieres contarle a nuestros oyentes cómo la policía o el prosecution sabía que él había matado a 49? Por supuesto, porque esta es una de las partes que más interesantes me pareció del caso, porque es como tú lo dijiste al principio, este caso parece de película, o sea, literal, lo escribes una película y no te lo crees que el escritor tiene que estar exagerando esto, pero no, parece que cuando a él lo arrestan y lo meten preso, inicialmente como habíamos comentado ya, está en el caso de estas primeras muchachas, no tenía idea que eran 49, sin embargo, imagino yo la policía sospecharía que aquí había mucho más, así que lo que hacen es que cuando lo arrestan a él de compañero de celda le ponen a un policía encubierto a simular que él simplemente es un preso más. Entonces empieza a entablar amistad con Willie y un día Willie no sabe que hay una cámara que los está grabando todo el tiempo ahí, pero con sonido y todo, está escuchando también todo lo que están hablando todo el tiempo en su celda. Entonces hay un momento donde ellos están comiendo, y este video lo pueden ver, este video está en internet de hecho y da escalofríos. Hay un momento donde él empieza a contar lo que él hizo y el policía encubierto le empieza a hablar, de verdad, cuando tú le escuchas hablar el dialecto que usa y todas las palabras, sí suena como si fuera un maleante o un preso más. Y le empieza a hablar como que, qué bien, y entonces la mataste a ella, ¿no? Y qué bueno que está muerta, y cómo la escondiste, cuéntame. Y él decía, y no, yo cuando escondía a tal persona, yo le escondía así, cuéntame tus métodos para esconder. Entonces él le contaba cuáles eran sus métodos. Ahí fue donde él le contó, no, yo las trituraba y tal. Y él decía, pues exactamente, y el policía le decía, buena idea, porque así no queda nada. Él decía, exactamente, así no queda nada. Y entonces él le cuenta, pero mira, fue mi culpa que me arrestaran, porque me volví muy ambicioso, y con ser ambicioso entonces también me volví descuidado o sloppy, que era como lo decía él, y el policía le decía sí, y eso él decía, lo que pasa es que yo quería matar a 50, ya llevaba 49, pero quería matar a 50 para hacerlo un número even o un número bonito que tener. Y él decía, entonces fueron 49, él decía sí, fueron 49, pero bueno, quise las 50, y él decía, pero mira, al menos ya tengo más que todos esos americanos que dicen que son disque los más asesinos en serie, y él decía, yo creo que el que más tiene 42, así que ya me lo pasé por varias. O sea, él estaba realmente celebrando esto, y él ya tenía un objetivo en su cabeza que era, parece ser, el asesino en serie con más asesinatos. Y entonces le confiesa todo esto al policía encubierto mientras están comiendo. Él se le acerca con el plato de comida, tú lo ves comiendo mientras le está contando todo esto, y bueno, como ya queda grabado esto en evidencia, ya no tiene más que hacer, ya saben que ha matado entonces a 49 mujeres. Y yo leí, Cedric, acerca de esto porque yo dije, eso no es ilegal, como que, pero aparentemente la manera que lo hicieron es totalmente legal y obtuvieron esta confesión de esta manera igual tenían que submit him a un trial. Sí, claro. Y bueno, las leyes de Canadá son un poco diferentes porque aunque sí hay bastante información sobre el juicio, hay bastantes cosas que no se revelaron jamás al público porque hay leyes en Canadá que protegen estas como evidencias y testimonios. Entonces no es como en América que aquí está todo lo que dijo, todo, mira, aquí está toda la evidencia. O sea, muchas cosas tuvieron que mantenerse silenciadas
por mucho tiempo hasta que en un año cambiaron ciertas leyes, entonces poco a poco fueron soltando como que las evidencias del caso y todo esto. Así que muchas de estas se consideran como recientes para el público, porque si no estabas en el juicio, pues no tenías manera de saberlo. Hasta la prensa que asistía al juicio, como están obviamente educados en las leyes de su país, saben que hay cosas que ellos pueden decir, cosas que no pueden dar detalles, lo que me pareció muy interesante. Entonces, bueno, a él, como mencioné, le hacen el juicio por el asesinato de 6 porque eran los asesinatos que ellos podían probar y tenían la evidencia súper fuerte. Y bueno, por esto él recibe, después de pocos días, recibe pues la sentencia de cadena perpetua y without the eligibility for parole in 25 years, que es como que la sentencia que puedes, más alta que puedes tener en Canadá, que es sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Cedric, esto significa que en unos pocos años él puede tener su hearing de libertad condicional, porque ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, obviamente, lo que quería hacer el gobierno, o The Crown, era juzgarlo por los otros 20 asesinatos. Claro. Pero simplemente dijeron, cualquier cosa que hagamos no se le puede agregar más nada. Él ya tiene cadena perpetua y no podemos seguir agregándoles nada. Entonces, obviamente, tú entiendes por qué. Hay un montón de gastos, pero no es fair para las familias de las víctimas. Y también es cierto. Y aparentemente hubo muchos roces entre el prosecution y las familias, porque ellos dijeron, ¿cómo así? Que anunciaste primero a la prensa que no iba a haber otro juicio y no nos los dijiste a nosotros. Aparentemente ellos también estaban tratando de ser bien como que utilizar unas cuantas tácticas, porque al parecer el juez había cometido unos slight errors durante el juicio. Nada terrible, pero sí quiero mencionar que a él lo encontraron not guilty on first degree murder, pero sí guilty de second degree murder. Okay. Entonces para los canadienses fue como que un big deal. Pero lo que estaba tratando de decir el prosecution es de que mira, si nosotros abrimos otro juicio, nos tomamos el riesgo de que los abogados de él pongan un retrial, que haya un mistrial. Y tú sabes que esto se alargara por muchísimos años. Y le dijeron como que él ya está en la cárcel, o sea, no va a salir. Sí. Entonces, mejor irse por lo seguro, yo también creo eso. Sí, así que algo que sí hicieron las autoridades, porque hoy en día solo queda el terreno. Ellos demolieron todas las estructuras que estaban en el Picton Farm, en este pig farm, pero antes de demolerla, aparentemente las autoridades dejaron que las familias de las víctimas fueran para ver cuándo se demolieran. No sé, fue como un acto, como que this is what I can do for you. Claro, y también este caso ha recibido, como que la policía recibió mucho como fuego, porque dice cómo pudieron perderse tantas mujeres por tanto tiempo y les tomó tanto tiempo agarrar a una persona, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, este es el caso de manera bien resumida de el Pig Farm Killer o Robert Picton. Ya saben un poquito del asesino en serie más famoso de Canadá. Hay muchísima información online, hay muchos documentales sobre esto, muchísimos artículos, así que si son de los que les gusta hacer hasta más research, pueden hacerlo porque hay muchísima información. Cedric, gracias por acompañarme el día de hoy y por investigar este caso tan gruesome. Sí, de verdad que este ha sido uno de los casos más escalofriantes que hemos hecho. Lo comentamos al principio, creo que ustedes ya se habrán dado cuenta por qué tenía demasiados detalles un poquito grotescos. Pero bueno, es muy interesante. Me quedo con la parte esa que hablamos hace unos bloques atrás de que al menos es bueno poder también ver estas historias de otros países que no nos llegan muy seguido a Panamá, porque esto es gran parte de la historia canadiense. Es como tú dices, seguramente en Canadá todo el mundo sabe sobre esta historia. Así que sí, es muy interesante haberlo hablado nuevamente contigo, Mónica. Y ya saben entonces, para
toda la audiencia que estamos en el mes de Canadá. Por lo tanto, el día de mañana venimos con un jueves de comedia bien canadiense con un par de fun facts para ustedes para alivianar entonces un poco la semana como de costumbre. Exactamente, gracias a todos los que están en sintonía. Un saludo para todos ustedes. Entonces, así nos despedimos por hoy. Yo soy Mónica Gronchi y él es Cedric Miró. Los esperamos mañana entonces a las 3 p.m. Que tengan una súper linda tarde. Cool FM presentó The Quarantine Club. Sintoniza de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.